Imaginemos un mundo de hace 2 millones de años, donde una especie notable recorría la Tierra. No eran humanos modernos como nosotros, sino una especie que prosperaría durante casi 20 veces más tiempo del que nosotros hemos existido. Su historia no es solo fascinante, es el relato definitivo del éxito y la resiliencia humana. Les presentamos al Homo erectus, literalmente la especie humana más exitosa de la historia. ¿Qué hace tan especial su viaje? Vivieron lo suficiente como para caminar por este planeta durante la asombrosa cifra de 2 millones de años. 2 millones. Es un lapso de tiempo tan vasto que a nuestros cerebros les cuesta comprenderlo. En perspectiva, nuestra propia especie, el Homo sapiens, solo ha existido durante unos 300.000 años, y somos, básicamente, los novatos en el panorama evolutivo. Mientras tanto, el Homo erectus, estos increíbles humanos antiguos, dominaron el paisaje de la Tierra a través de 3 continentes durante un período de tiempo que hace que toda nuestra existencia parezca un parpadeo. Este viaje en el tiempo nos permitirá descubrir cómo vivían estos humanos antiguos, cómo eran, cómo pensaban y por qué son tan importantes para nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Descubrirán por qué muchos científicos consideran al Homo erectus como los primeros verdaderos humanos en nuestra historia evolutiva, una especie con un parecido más cercano a nosotros que cualquier otro ser que les precedió. Se parecían a nosotros, se movían como nosotros y probablemente se comunicaban de maneras sorprendentemente similares a las nuestras. Y aquí hay algo alucinante. No eran simplemente primitivos habitantes de cuevas que deambulaban con herramientas básicas. Descubrimientos recientes han revelado sus capacidades increíblemente avanzadas, desde la fabricación de sofisticados utensilios de piedra hasta la construcción de refugios e incluso evidencias de cuidado hacia sus ancianos y débiles. Su resiliencia para navegar a través de 2 millones de años de entornos cambiantes y depredadores peligrosos sentó, literalmente, las bases de nuestra existencia actual. Pongamos en perspectiva su increíble viaje. El Homo erectus apareció por primera vez hace unos 2 millones de años y sobrevivió hasta fechas tan recientes como hace 100.000 años. Así es, las últimas poblaciones de Homo erectus todavía prosperaban en la Tierra al mismo tiempo que nuestra propia especie comenzaba a extenderse por el planeta. Los últimos fósiles conocidos de Homo erectus provienen de Ngandong, en la isla de Java, en Indonesia, donde los arqueólogos descubrieron una docena de calotas craneales y 2 tibias que datan de hace entre 108.000 y 117.000 años. Esto, naturalmente, plantea una pregunta fascinante. ¿Se encontraron alguna vez el Homo erectus y el Homo sapiens? ¿Nuestros antepasados directos se encontraron alguna vez con estos humanos antiguos que habían dominado el planeta durante tanto tiempo, antes que nosotros? Es una posibilidad tentadora que los investigadores han estado investigando durante décadas. Sabemos que el Homo sapiens salió de África hacia Europa y Asia hace aproximadamente 90.000 años. De hecho, esa cronología sigue retrocediendo con nuevos descubrimientos. Un fósil de Homo sapiens encontrado en la cueva de Mislilla, en Israel, data de hace entre 177.000 y 194.000 años, lo que sugiere que salimos de África mucho antes de lo que se pensaba. Pero aquí es donde se pone interesante. La evidencia más antigua de Homo sapiens en Java, donde el Homo erectus tuvo su última resistencia, data de hace entre 60.000 y 70.000 años. Así que, desafortunadamente, parece que el Homo erectus no perduró lo suficiente en Java como para interactuar con los humanos modernos. Y, sinceramente, ninguna evidencia fósil en ningún otro lugar del mundo demuestra de manera concluyente interacciones directas entre el erectus y los humanos modernos. Pero esperen,
hay un giro inesperado en esta historia que proviene de una fuente muy improbable. Los piojos de la cabeza. Sí, han oído bien. Según una investigación publicada en la Public Library of Science Biology, los piojos de la cabeza humanos en realidad provienen de dos linajes antiguos que divergieron hace aproximadamente 1,18 millones de años. Una época en la que el Homo erectus prosperaba, pero mucho antes de que existiera el Homo sapiens moderno. Un linaje de estos piojos se encuentra en todo el mundo y experimentó un cuello de botella poblacional hace unos 100.000 años, coincidiendo con la expansión de los humanos modernos. Pero el otro linaje, que se encuentra exclusivamente en las Américas, ha permanecido separado durante los 1,18 millones de años completos. La división entre estos grupos de linajes corresponde a las tempranas divergencias de las especies de Homo, lo que sugiere que evolucionaron junto a diferentes especies humanas. Si estos piojos realmente evolucionaron con el Homo erectus hace 1,18 millones de años, entonces el hecho de que los humanos modernos los tengan sugiere que debió haber ocurrido una transferencia directa, lo que requeriría contacto físico entre el Homo erectus y los primeros Homo sapiens. Pero como ninguna evidencia fósil respalda interacciones directas, los científicos se mantienen escépticos. La evidencia de los piojos presenta uno de los muchos misterios fascinantes que rodean a estos humanos antiguos y que los investigadores todavía están tratando de resolver. Los primeros fósiles de Homo erectus fueron descubiertos en 1891 por un holandés llamado Eugène Dubois. Después de años de buscar en Indonesia lo que los científicos de la época llamaban el eslabón perdido entre los simios y los humanos, Dubois desenterró una calota craneal bien conservada en Trinil, en el río Solo, en la isla de Java. El espécimen tenía arcos superciliares prominentes, una frente huidiza y un cráneo trasero angulado, características que, según Dubois, representaban el vínculo evolutivo entre los simios y los humanos modernos. Otros científicos inicialmente desestimaron su interpretación, pero Dubois finalmente fue reivindicado cuando se descubrieron fósiles similares de Homo erectus en China durante las décadas de 1920 y 1930. Estos descubrimientos confirmaron que se trataba efectivamente de una especie humana muy extendida que había habitado vastas regiones de África, Asia y Europa. Una de las cosas más notables del Homo erectus fue su viaje evolutivo hacia un mayor tamaño cerebral. Los primeros miembros del linaje tenían una capacidad craneal de 600 a 800 centímetros cúbicos, como el cráneo de Dmanisi llamado D. Don 700, encontrado en el yacimiento de Dmanisi en Georgia, cuyas proporciones eran más cercanas a las de los primeros australopitecinos que a las de los humanos posteriores. Pero con el tiempo, a medida que se enfrentaban a nuevos desafíos ambientales y se adaptaban a diferentes hábitats, su evolución experimentó un desarrollo drástico en el tamaño y la complejidad del cerebro. Los cráneos de Homo erectus, del Pleistoceno medio de África, Asia y Europa, muestran volúmenes de hasta 230 centímetros cúbicos, alcanzando el mismo tamaño que el cerebro de Albert Einstein. Esto es increíble, porque los cerebros grandes y complejos pueden procesar y almacenar mucha más información, lo que permite comportamientos y adaptaciones más sofisticados. El Homo erectus tenía una apariencia distintiva que lo diferenciaba tanto de las especies anteriores como de nosotros, los humanos modernos. Fueron los primeros humanos en tener una cara relativamente plana y una nariz prominente, características que se cree que les ayudaron a retener la humedad al respirar aire seco en los variados entornos que habitaban. Pero a diferencia de los humanos modernos, también tenían un cráneo plano, robusto y bajo, con enormes arcos superciliares. Estos prominentes arcos superciliares han fascinado a los científicos. ¿Qué propósito cumplían? En 2004, los antropólogos Noel Boaz y Russell Siochon
sugirieron algo sorprendente. Propusieron que estas características eran el resultado de una práctica cultural en la que los Homo erectus luchaban entre sí con puños, piedras o garrotes para resolver disputas o competir por parejas. La estructura de su cráneo parece notablemente bien diseñada para absorber golpes fuertes. El pesado arco superciliar protege los ojos y se extiende en una barra que cubre las orejas, conectando hasta la parte posterior del cráneo. Esto significa que los golpes en cualquiera de estas regiones podrían disiparse eficazmente por todo el cráneo. Curiosamente, muchas calotas craneales fósiles muestran fracturas graves, que normalmente serían incapacitantes. Sin embargo, también muestran signos de curación, lo que sugiere que estos individuos sobrevivieron a traumatismos craneales potencialmente mortales. El antropólogo Peter Brown sugirió una razón similar para el inusual engrosamiento encontrado en los cráneos de los aborígenes australianos modernos, resultado de un ritual practicado en las tribus del centro y sudeste de Australia, donde los adversarios se golpeaban con garrotes hasta quedar inconscientes. Por lo tanto, estos prominentes arcos superciliares podrían haber sido tanto una señal social, mostrando fuerza y dominación, como una adaptación práctica que fortalecía el cráneo contra los impactos. A medida que los humanos evolucionaron hacia nuestra forma moderna, perdimos gradualmente estas características pronunciadas a medida que la comunicación social se volvió más importante, permitiéndonos leer emociones sutiles en los rostros de los demás. Toda nuestra estructura facial cambió para priorizar la comunicación sobre la protección física. Sus mandíbulas también eran mucho más robustas que las nuestras, grandes y gruesas, sin un mentón puntiagudo. Dentalmente, el Homo erectus tenía el esmalte más delgado entre todas las especies humanas tempranas. Si bien el esmalte protege los dientes de romperse al comer alimentos duros, también dificulta el corte de alimentos tenaces. Sus mandíbulas eran notablemente más gruesas que las de los humanos modernos y los simios vivos, lo que habría permitido a sus mandíbulas resistir la torsión durante la mordida o la masticación, permitiendo potencialmente tensiones inusualmente potentes al comer. Curiosamente, sus dientes muestran una mayor frecuencia de fosas en sus premolares y molares en comparación con especies anteriores como el Homo habilis. Esto indica una dieta rica en alimentos quebradizos, posiblemente influenciada por su uso avanzado de herramientas que les permitió procesar una gama más amplia de alimentos que sus predecesores. Al igual que los humanos modernos, el Homo erectus variaba mucho en tamaño, con una altura que iba de 145 metros a 185 centímetros y un peso de 40 a 68 kilos. Esta variación probablemente se debía a diferencias regionales en el clima, las tasas de mortalidad y la nutrición entre los primates. Este nivel de plasticidad fenotípica, la capacidad de mostrar respuestas físicas marcadas a las tensiones ambientales, es en realidad muy raro y solo se demuestra en los humanos modernos y en el Homo erectus. El Homo erectus exhibía dimorfismo sexual, diferencias notables en el tamaño y a veces en otras características físicas entre machos y hembras. En general, los individuos masculinos de Homo erectus tendían a ser más grandes y robustos que las hembras. Este dimorfismo sexual se infiere de la evidencia fósil, incluidas las diferencias en el tamaño y la morfología del esqueleto. Huellas de hace más de 971.500 años, dejadas por al menos 20 individuos diferentes cerca de Ileret, Kenia, indican que el Homo erectus era más sexualmente dimórfico que el Homo sapiens moderno, aunque menos que los simios altamente dimórficos como los gorilas y especies extintas como el Australopithecus afarensis y el Paranthropus robustus. Estas huellas ofrecen una ventana única a un importante período de transición en el comportamiento social de los homínidos, sugiriendo una estructura social a medio camino entre los grupos de dominación masculina extrema de los grandes simios y las estructuras más igualitarias de los humanos modernos.
Estas mismas huellas también revelan algo notable sobre cómo se movía el Homo erectus. Indican que el Homo erectus fue la primera especie en el linaje humano en tener una marcha humana moderna. Las huellas y la evidencia esquelética sugieren que tenían aproximadamente las mismas configuraciones y proporciones de extremidades que los humanos modernos, lo que implica una locomoción similar a la humana que habría sido mucho más eficiente para viajes de larga distancia que la marcha de las especies humanas anteriores. El Homo erectus también fue el primero en nuestro linaje en poseer un hombro similar al humano, lo que sugiere una habilidad para el lanzamiento a alta velocidad. Esta adaptación habría sido una gran ventaja evolutiva, permitiéndoles lanzar eficazmente rocas, jabalinas de madera u otras armas, facilitando la caza de grandes presas para obtener carne valiosa y rica en calorías. Esto contrasta marcadamente con sus predecesores homínidos tempranos, como el Homo habilis, que todavía tenían hombros similares a los de los chimpancés, poco adecuados para el lanzamiento preciso de objetos. Cuando observamos el registro fósil, queda claro que el Homo erectus representó un cambio drástico en la evolución humana. La aparición de una especie que, aunque todavía distinta de nosotros en muchos aspectos, poseía un conjunto de adaptaciones físicas y cognitivas que definirían el linaje humano durante millones de años. No eran simplemente versiones ligeramente mejoradas de homínidos anteriores. Eran un tipo de humano revolucionariamente nuevo, equipado con cuerpos construidos para la resistencia, la precisión y la adaptabilidad. Pero sus adaptaciones físicas fueron solo el comienzo de lo que hizo al Homo erectus tan notablemente exitoso. Sus cuerpos sorprendentemente lampiños fueron una de sus características más distintivas e inesperadas. Esta adaptación aparentemente simple pudo haber jugado un papel crucial en su éxito evolutivo, sentando las bases para el desarrollo de los grandes cerebros que finalmente definirían a nuestra propia especie. También profundizaremos en su notable tecnología de herramientas, estrategias de caza y estructuras sociales, todos elementos que les ayudaron a convertirse en la especie humana más exitosa en la historia evolutiva. Como primates y mamíferos, nosotros, los humanos, poseemos un rasgo distintivo que nos separa de la mayoría de nuestros primos evolutivos: una piel relativamente lampiña. Aunque mamíferos acuáticos como las ballenas y los delfines, junto con los elefantes, comparten esta característica, la mayoría de los primates y mamíferos suelen estar adornados con un pelaje. Entonces, ¿cuándo perdieron los humanos el vello corporal y por qué? Resulta que el Homo erectus fue el primer miembro del género Homo en desarrollar esta condición sin pelo, y los estudios sugieren que esta adaptación surgió hace al menos 1,2 millones de años. Pero para entender por qué los humanos tienen significativamente menos vello corporal que otros primates, debemos reconocer que el pelaje de los mamíferos no es simplemente una característica estética. Protege la piel de heridas, parásitos, calor, frío y radiación UV. Entonces, ¿por qué una especie humana temprana evolucionaría para perder esta cubierta protectora? La explicación evolutiva más aceptada es la disipación de calor. Cuando los primeros miembros del género Homo se trasladaron de vivir en bosques sombreados a la sabana abierta, perder el vello corporal y desarrollar más glándulas sudoríparas facilitó que sus cuerpos se enfriaran durante la actividad física prolongada. Este cambio ambiental también desencadenó un cambio importante en la dieta, de mayoritariamente vegetariana a una cada vez más basada en la caza. Perseguir presas a través de la calurosa sabana aumentó drásticamente la necesidad de una regulación eficaz de la temperatura corporal. Y aquí es donde se pone realmente interesante. La antropóloga y paleobióloga Nina Jablonski propone que la capacidad de disipar el exceso de calor corporal a través de una sudoración eficiente, en realidad ayudó a posibilitar la drástica expansión del cerebro, el órgano humano más sensible a la temperatura.
Por lo tanto, la pérdida de pelaje no se trataba solo de mantenerse fresco. Potencialmente facilitó otras adaptaciones, tanto físicas como de comportamiento, que diferenciaron a los humanos de otros primates. Algunos investigadores creen que la selección sexual aceleró estos cambios. Al seleccionar parejas más lampiñas, el Homo erectus pudo haber acelerado cambios que inicialmente fueron desencadenados por presiones de selección natural. Esta adaptación sin pelo plantea otra pregunta fascinante. ¿Y el color de la piel? La mayoría de los mamíferos tienen la piel clara cubierta de pelaje, y los biólogos creen que los primeros antepasados humanos también comenzaron así. Pero esto cambió con el Homo erectus. El análisis genético sugiere que la alta actividad en el gen del receptor de melanocortina 1, que produce piel oscura, se remonta al Homo erectus, hace aproximadamente entre 1,2 y 2 millones de años. La pigmentación oscura, específicamente la melanina, servía como un protector solar natural, ayudando a prevenir el daño en la piel y reduciendo el riesgo de afecciones como el cáncer de piel en regiones con alta exposición solar. Tener la piel oscura habría proporcionado una ventaja de supervivencia para el Homo erectus al ofrecer una mejor protección contra los intensos rayos del sol. Sin embargo, a medida que las poblaciones de Homo erectus se expandieron a latitudes más altas con una luz solar menos intensa, potencialmente desarrollaron una piel más clara para prevenir la deficiencia de vitamina D. Consideremos el modelo del movimiento humano moderno. Los primeros sapiens surgieron en África bajo el sol tropical, luego migraron a Asia y se expandieron para cubrir Europa. Dado que el Homo erectus tuvo más tiempo para extenderse y adaptarse a Asia y Europa, es razonable suponer que habrían mostrado una flexibilidad similar en el tono de la piel a la que vemos en las poblaciones humanas modernas de hoy. Apoyando esta teoría, a un espécimen de Homo erectus de Turquía de entre 500.000 y 300.000 años de antigüedad se le diagnosticó el caso más antiguo conocido de meningitis tuberculosa, una afección que generalmente se exacerba en personas de piel oscura que viven en latitudes más altas debido a la deficiencia de vitamina D. Esto sugiere que este individuo podría haber tenido la piel más oscura en un entorno donde una piel más clara habría sido ventajosa, quizás indicando que la adaptación del color de la piel todavía estaba evolucionando en estas poblaciones norteñas de Homo erectus. Otro aspecto fascinante de la biología del Homo erectus se relaciona con el desarrollo del cerebro. Un espécimen de Homo erectus llamado Mojokerto I, encontrado en Java, de 1,8 millones de años, que murió aproximadamente al año de edad, ya tenía entre el 72% y el 84% del tamaño cerebral adulto promedio. Comparemos esto con los bebés humanos modernos de 1 año, que generalmente solo han alcanzado alrededor del 50% del tamaño de su cerebro adulto. Esto revela algo notable. El Homo erectus tenía una trayectoria de crecimiento cerebral más rápida, más similar a la de los grandes simios que a la de los humanos modernos. Esto indica que el Homo erectus probablemente no era cognitivamente comparable a los humanos modernos y que nuestra infancia prolongada y el largo período de dependencia, debido a la gran cantidad de tiempo requerido para la maduración del cerebro, evolucionaron mucho más tarde en la evolución humana, quizás en el último ancestro común de los humanos modernos y los neandertales. Aunque el Homo erectus podría no haber alcanzado las capacidades intelectuales de los humanos modernos, todavía habría estado en la cima de la jerarquía cognitiva del planeta durante su tiempo. Sus cerebros más grandes y herramientas avanzadas sugieren habilidades para resolver problemas y una complejidad social mucho más allá de las especies humanas anteriores. Algunos científicos distinguen entre el erectus africano, al que llaman Homo ergaster, y el erectus asiático, al que llaman Homo erectus sensu stricto, debido a características ligeramente diferentes. Por ejemplo, la cara de los individuos africanos tiende a ser más alta y menos ancha a través de las órbitas oculares.
Pero vale la pena señalar que los humanos modernos de hoy también muestran variaciones regionales en las características físicas, y no se nos divide en diferentes categorías de especies. Muchos científicos ahora simplemente los agrupan como Homo erectus, lo que no solo tiene más sentido taxonómicamente, sino que también simplifica las discusiones sobre su historia evolutiva. Hablando de evolución, ¿de dónde vino el Homo erectus? Generalmente se acepta que el Homo erectus descendió de una especie anterior, el Homo habilis, un miembro temprano del género Homo, que todavía poseía características similares a las de los simios, incluyendo brazos largos y una cara moderadamente prognática. Esta transición ocurrió hace aproximadamente 2 millones de años. Sin embargo, esta trayectoria evolutiva directa ha sido cuestionada porque los fósiles de Homo habilis y Homo erectus indican que coexistieron durante al menos medio millón de años. Esta superposición sugiere que un grupo específico y aislado de Homo habilis evolucionó hacia Homo erectus, mientras que otras poblaciones de Homo habilis continuaron sin cambios, o que el Homo erectus podría haber descendido de una especie primitiva de Homo temprana y aún no descubierta. También se debate intensamente dónde evolucionó el Homo erectus, ya que se han encontrado fósiles que datan de hace unos 2 millones de años tanto en África como en China. Un estudio de 2011 sugirió que fue el Homo habilis quien llegó primero a Asia Occidental desde África, y que el Homo erectus temprano se desarrolló allí, antes de dispersarse hacia Asia Oriental, el sudeste asiático, y de regreso a África, donde finalmente evolucionaron hacia los humanos modernos. Otros estudios han sugerido que el Homo erectus se desarrolló en África, donde distintas poblaciones finalmente llevaron a la aparición de especies de homínidos posteriores, como el Homo heidelbergensis, y en última instancia, a nuestra propia especie, el Homo sapiens. Al comienzo de su rango temporal, hace unos 1,9 millones de años, el Homo erectus coexistió en África Oriental con varias otras especies humanas tempranas, incluyendo el Homo rudolfensis, el Homo habilis y el Paranthropus boisei. A veces, incluso se han encontrado fósiles de estas diferentes especies en los mismos yacimientos, lo que sugiere que compartían territorios y recursos. Al final de su rango temporal, hace unos 100.000 años, el Homo erectus posiblemente coexistió con el Homo floresiensis en Indonesia. Dado el marco temporal y la posición geográfica, también hay una buena probabilidad de que hayan interactuado e incluso se hayan cruzado con los misteriosos denisovanos en el sudeste asiático. Esto podría explicar potencialmente los genomas fantasma detectados en los restos de denisovanos, que los científicos han podido extraer de solo un hueso del meñique y 2 molares encontrados en la cueva de Denisova en Siberia. ¿Cómo cazaba y recolectaba alimentos el Homo erectus? Se ha sugerido la caza por persistencia como una estrategia clave para la adquisición de carne, gracias a su bipedismo, complexión delgada y piel sin pelo, que facilitaba una regulación eficaz de la temperatura a través de la sudoración durante persecuciones prolongadas. El Homo erectus podía potencialmente sostener una carrera de hasta 5 horas y media sin agua. Esto les habría dado una ventaja significativa para superar a sus presas, estableciéndolos como cazadores de gran éxito. Sus estrategias de caza y selección de presas habrían dependido de los recursos disponibles en sus respectivas regiones y hábitats. Pero se cree que el Homo erectus fue un cazador-recolector versátil, depredando una variedad de animales para su sustento. La evidencia sugiere que cazaban aves, ciervos, jabalíes e incluso elefantes. En 1988, los científicos encontraron los restos de un elefante y numerosos esqueletos desmembrados de babuinos gigantes, ahora extintos, junto con 400 herramientas de lascas cerca de Olorgesailie, Kenia, que datan de hace entre 790.000 y 992.000 años. Muchos huesos tenían marcas de corte obvias y las extremidades de los animales no estaban presentes,
Si estos animales realmente fueron cazados en lugar de carroñeados, habría requerido una gran habilidad para derribar criaturas tan poderosas, lo que sugiere que el Homo erectus cazaba en grupos cooperativos, lo que a su vez indica que probablemente tenían alguna forma de lenguaje primitivo o sistema de comunicación. Se puede suponer razonablemente que, al igual que con los cazadores, recolectores actuales como los bosquimanos San de África y los aborígenes australianos, la carne de la caza formaba solo una parte de la dieta del Homo erectus. Otras fuentes de alimento podrían haber incluido serpientes, aves y sus huevos, langostas, escorpiones, ciempiés, tortugas, roedores, erizos, peces y crustáceos. Incluso los niños podrían haber capturado muchos de estos, como todavía lo hacen hoy en el desierto de Kalahari en África, antes de que se les permitiera acompañar a los hombres mayores en cacerías más peligrosas. Los alimentos vegetales como hojas carnosas, frutas, nueces, raíces y tubérculos también deben haber sido importantes en su dieta. Por ejemplo, se encontraron acumulaciones de semillas de almez en los depósitos de la cueva de Zhoukudian, en China, donde se descubrieron los famosos fósiles del hombre de Pekín Homo erectus. Parece haber pocas dudas de que el Homo erectus era omnívoro, una estrategia de alimentación oportunista que ofrecía la máxima flexibilidad. Los humanos modernos son los más oportunistas de todos los primates vivos, y el Homo erectus fue probablemente una de las primeras especies humanas en desarrollar este atributo, dotando a la especie de adaptabilidad y flexibilidad evolutiva. Aunque los Homo erectus eran cazadores hábiles para su tiempo, sin duda también habrían sido presa de feroces depredadores que compartían sus entornos. 2/3 de los fósiles de Homo erectus encontrados en Longupo, China, contenían daños consistentes con los causados por dientes de carnívoros, muy probablemente los de las hienas. Un cráneo de Homo erectus, aplastado y bien fosilizado encontrado en Longupo, tiene marcas de perforación que coinciden perfectamente con los dientes de la hiena gigante extinta, Pachyrhocutta brevirostris, o hiena de cara corta. Otra cueva en Zhoukudian, China, contenía elementos esqueléticos de individuos de Homo erectus esparcidos por áreas del suelo de la cueva de hasta 9 metros de diámetro. El análisis mostró que el 67% de estos restos de Homo erectus mostraban marcas de mordeduras u otras modificaciones atribuidas a grandes carnívoros mamíferos. El Homo erectus probablemente experimentó una intensa competencia y una vigilancia constante debido a la presencia de depredadores peligrosos, lo que provocó un estado elevado de precaución y miedo. Su capacidad para formar grupos y colaborar para protegerse habría sido una ventaja crucial. Pero para algunos individuos desafortunados, definitivamente terminaron como comida para los antiguos depredadores. ¿Qué herramientas usaba el Homo erectus? Comenzaron con hachas de mano simples, pero efectivas para cazar y descuartizar animales. Pero más tarde en su línea de tiempo evolutiva, estas hachas de mano se volvieron cada vez más sofisticadas, marcando mejoras significativas en su tecnología de herramientas y mostrando los avances mentales que hicieron estos primeros humanos. Las primeras hachas de mano, asociadas con el Homo erectus, son herramientas del tipo encontrado en la garganta de Olduvai, Tanzania, donde se descubrieron en grandes cantidades. Estas herramientas más antiguas se caracterizaban por su construcción simple, utilizando predominantemente núcleos. Estos núcleos eran guijarros de río o rocas similares que habían sido golpeadas con un percutor esférico para causar fracturas concoidales, eliminando lascas de una superficie para crear un borde, y a menudo una punta afilada. El extremo romo de estas herramientas se llama superficie proximal y el extremo afilado es la superficie distal. La olduvayense es una tecnología de percusión. Agarrando la superficie proximal, el homínido golpearía con fuerza la superficie distal sobre un objeto que deseaba desprender o romper, como un hueso o un tubérculo.
Avancemos un par de cientos de miles de años en la evolución de la fabricación de herramientas del Homo erectus y obtendremos hachas de mano más complejas llamadas achelenses, en honor al yacimiento de Saint-Achel en Francia. Estas herramientas se desarrollaron hace unos 1,76 millones de años. Las herramientas achelenses se caracterizaban no por un núcleo, sino por un bifaz, una herramienta de piedra trabajada en ambos lados. La forma más notable era el hacha de mano. Las primeras hachas achelenses aparecieron en el área de Turkana occidental de Kenia y aproximadamente al mismo tiempo en el sur de África. Las hachas achelenses son más grandes, más pesadas, y tienen bordes cortantes afilados que se tallan desde lados opuestos en forma de lágrima. A diferencia de una herramienta oldubayense, que es el resultado de una operación fortuita y probablemente improvisada para obtener un borde afilado en una piedra, una herramienta achelense es el resultado planificado de un sofisticado proceso de fabricación. El fabricante comienza con un bloque en bruto, ya sea una piedra más grande o una laja desprendida de una roca más grande. De este bloque, el fabricante extrae grandes lascas para usarlas como núcleos. Colocando un núcleo de canto sobre una piedra de yunque, el fabricante golpea el borde expuesto con golpes centrípetos de un martillo duro para dar forma aproximada al utensilio. Luego, la pieza debe ser trabajada de nuevo, o retocada, con un martillo blando de madera o hueso, para producir una herramienta finamente tallada por todas partes, que consta de dos superficies convexas que se cruzan en un borde afilado. Estas hachas de mano achelenses, más complejas, perduraron durante más de 1 millón de años con pocos cambios desde las primeras versiones, lo que indica su eficiencia y sugiere que no había necesidad de mejora. Aunque los restos fósiles de los propios fabricantes de herramientas no siempre se conservan junto a las herramientas, estas hachas de mano archivan claramente la evolución de la innovación, la artesanía, la inteligencia adquirida y el comportamiento social en una comunidad humana premoderna durante un intervalo de 1 millón de años. El Homo erectus también produjo otras herramientas. La evidencia muestra que fabricaron utensilios a partir de conchas en yacimientos de Sangiran y Trinil. Piedras esféricas que miden de 6 a 12 centímetros de diámetro se encuentran con frecuencia en yacimientos del Paleolítico inferior, africano y chino, y estas se usaron potencialmente como boleadoras, armas arrojadizas que consisten en pesos conectados por cuerdas que se usan para enredar a las presas. Más allá de las herramientas, ¿construyó el Homo erectus refugios? La evidencia sugiere que sí, construyeron estructuras para protegerse. Hay indicios de que el Homo erectus construyó cabañas de ramas de hasta 15 metros de largo como refugio, a veces con losas de piedra o pieles de animales como suelos. Se pensaba que las primeras casas eran simples cortavientos, hechos de pieles de animales extendidas sobre un marco. El refugio reconocido más antiguo de esta era se encontró en el yacimiento de Terra Amata, cerca de Niza, Francia, en 1960. El refugio era una colección de 12 estructuras ovales individuales que variaban de 8 a 15 metros de largo, con anchos de entre 4 y 6 metros. El Homo erectus usaba fuego para mantenerse caliente, y las cabañas dentro de estos refugios estaban rodeadas de pequeñas rocas para formar una línea de fuego alrededor del borde de los hoyos excavados para la madera. Otro yacimiento notable se descubrió cerca de la actual Bilzingsleben, en el este de Alemania, donde los humanos antiguos, que se cree que eran Homo erectus, aunque algunos argumentan que podrían haber sido Homo heidelbergensis, vivieron hace unos 350.000 años. Construyeron refugios similares a los de los bosquimanos en el sur de África, estructuras circulares con cimientos de hueso y piedra de entre 2,7 y 4 metros de diámetro. En el centro de cada círculo, los arqueólogos encontraron un colmillo de elefante, que especularon que podría haber servido como poste central.
Estos descubrimientos apuntan a una especie con un comportamiento mucho más complejo de lo que se imaginaba anteriormente, capaz de modificar su entorno para crear espacios de vida protegidos, usar fuego para el calor y la protección, y organizar sus áreas de vida de maneras que sugieren una estructura social y cooperación. Uno de los aspectos más revolucionarios de la cultura del Homo erectus fue su dominio del fuego. El uso controlado del fuego transformó fundamentalmente la evolución humana, permitiendo a nuestros antepasados mantener a raya a los depredadores, extender sus horas de vigilia más allá del atardecer, cocinar sus alimentos y, finalmente, colonizar regiones más frías del planeta. Ser capaces de producir y mantener el fuego significó que el Homo erectus obtuvo un control sin precedentes sobre su entorno y dieta de formas que ninguna especie anterior había logrado. Cocinar los alimentos fue particularmente transformador. La carne cocida no solo es más segura, con menos patógenos, sino que también es mucho más fácil de digerir. El proceso de cocción descompone las fibras duras de la carne y los alimentos vegetales, lo que permite una extracción de nutrientes más eficiente con menos esfuerzo digestivo. Esto puede haber contribuido a la reducción del tamaño del intestino que vemos en el registro fósil del Homo erectus en comparación con los homínidos anteriores, liberando potencialmente energía para el desarrollo del cerebro. Pero cuando exactamente nuestros antepasados dominaron por primera vez el fuego, sigue siendo uno de los debates más acalorados de la paleoantropología. ¿Por qué? Porque las hogueras rara vez se conservan bien durante largos períodos de tiempo, y mucho menos durante cientos de miles o millones de años. A pesar de estos desafíos de conservación, al Homo erectus se le atribuye ampliamente ser el primer ancestro humano en haber usado el fuego. Aunque el momento preciso sigue siendo controvertido, los primeros yacimientos de fuego reclamados incluyen Kubi Fora, en Kenia, que data de aproximadamente 1,5 millones de años, y la cueva de Wonderwerk en Sudáfrica, con evidencia que sugiere el uso controlado del fuego ya hace 1,7 millones de años. Sin embargo, estas fechas tempranas siguen siendo controvertidas entre los investigadores, y algunos argumentan que la evidencia no es concluyente. Se cree que los primeros guardianes del fuego del Homo erectus simplemente transportaban y mantenían fuegos de origen natural durante períodos prolongados en lugar de crear fuego ellos mismos. Podrían haber recolectado fuego de manera oportunista de los rayos o de incendios forestales naturales, y luego mantenerlo cuidadosamente el mayor tiempo posible. Esto requeriría el conocimiento de materiales de combustión lenta como el estiércol que podrían sostener las llamas durante períodos prolongados. Curiosamente, el fuego se vuelve marcadamente más abundante en el registro arqueológico más amplio después de hace 400.000 a 300.000 años. Este aumento significativo podría indicar algún avance en las técnicas de fabricación de fuego, o quizás sugerir que nuestros antepasados humanos solo usaron el fuego de manera oportunista hasta este momento, cuando finalmente dominaron métodos fiables para encenderlo. Es totalmente posible que la tecnología para encender fuego fuera inventada, perdida, reinventada y descubierta independientemente varias veces por diferentes comunidades de Homo erectus, en lugar de ser inventada en un solo lugar y extenderse por todo su rango. Los desafíos de preservar las herramientas para hacer fuego en el registro arqueológico hacen que esto sea difícil de determinar con certeza. La evidencia concluyente más temprana de hogares, fogones construidos deliberadamente, proviene de Gesher Benot Yaakov, en Israel, y data de hace más de 700.000 años. Lo que hace que este yacimiento sea particularmente convincente es que el fuego se registra en múltiples capas arqueológicas en un área cercana al agua, ambas características que serían atípicas de los incendios forestales naturales, lo que sugiere fuertemente un uso intencional y controlado.
El advenimiento del uso controlado del fuego también tuvo profundas implicaciones sociales. La larga historia de personas sentadas alrededor de hogueras, contando historias probablemente, comenzó con el Homo erectus, y esta práctica habría tenido un efecto masivo en la evolución de las capacidades sociales y posiblemente en la complejidad de los sistemas de comunicación humanos. Reunidos alrededor de la seguridad y el calor de un fuego por la noche, los primeros humanos habrían tenido nuevas oportunidades para el vínculo social, el intercambio de conocimientos y la planificación colectiva. Algunos investigadores han propuesto que el aumento de la actividad social alrededor de las hogueras facilitó la necesidad de comunicar ideas más complejas, impulsando potencialmente el desarrollo de capacidades lingüísticas más sofisticadas. La luz del fuego habría extendido las horas de vigilia hasta la noche, creando tiempo para actividades sociales más allá de las meras tareas de supervivencia, quizás los comienzos de la cultura tal como la entendemos. Más allá de estos avances tecnológicos y sociales, la evidencia arqueológica revela aspectos más oscuros de la sociedad del Homo erectus que nos obligan a reconsiderar nuestras opiniones sobre estos humanos antiguos. Múltiples cráneos de Homo erectus encontrados en la India muestran un gran número de heridas en la cabeza. ¿Fueron causadas por guerras entre grupos, por accidentes de caza, por competencia dentro de los grupos? Es difícil decirlo con certeza, pero sugieren que la violencia estaba presente en la sociedad del Homo erectus. Aún más provocador, algunos yacimientos arqueológicos contienen huesos humanos con marcas de corte similares a las hechas con herramientas de Homo erectus en animales descuartizados. Estos se han encontrado en yacimientos que van desde Sudáfrica hasta Croacia, lo que ha llevado a algunos científicos a especular que el canibalismo pudo haber sido parte del comportamiento del Homo erectus durante cientos de miles de años. Esto no sería del todo sorprendente desde una perspectiva evolutiva. La evidencia sugiere que incluso el Homo sapiens participó en prácticas caníbales en un pasado no tan lejano. En la cueva de Gauff, en el Reino Unido, los antropólogos descubrieron marcas de mordeduras en huesos humanos de 15.000 años de antigüedad que parecen mostrar un consumo deliberado. Las marcas sugieren que los antiguos consumidores intentaban raspar cada milímetro de músculo nutritivo. Los investigadores también encontraron cientos de marcas de limado e incisiones rituales en los huesos, e incluso desenterraron cráneos aparentemente modificados para su uso como copas. Del mismo modo, los cráneos de Homo erectus, datados en 500.000 años de antigüedad, encontrados en cuevas de Longshan en China, parecen haber sido separados del cuerpo y conservados, presumiblemente como trofeos. Algunos investigadores especulan que el propósito podría haber sido ritualístico, quizás para obtener simbólicamente la fuerza o las cualidades del difunto. Sin embargo, los críticos de estas afirmaciones sugieren que las marcas en los cráneos podrían haber sido hechas por hienas gigantes en lugar de otros homínidos. ¿Podía hablar el Homo erectus? Esta pregunta toca una de las transiciones más cruciales en la evolución humana: el desarrollo del lenguaje. Algunos científicos han teorizado que el Homo erectus debió poseer alguna forma de lenguaje rudimentario porque necesitaban comunicarse para organizar cacerías y transmitir información sobre la fabricación de herramientas. Sin embargo, las partes del cerebro del Homo erectus asociadas con el razonamiento, el simbolismo y la imaginación parecen haber estado relativamente subdesarrolladas en comparación con los humanos modernos. El lóbulo frontal, donde tiene lugar el pensamiento complejo en los humanos modernos, era comparativamente pequeño en el Homo erectus. Además, el canal de la médula espinal en las vértebras del Homo erectus era más estrecho que en los humanos modernos, lo que sugiere vías nerviosas limitadas entre el cerebro y los músculos que controlan la respiración y la vocalización. Muchos investigadores creen que el Homo erectus no poseía el gen FOXP2, a menudo llamado el gen del lenguaje,
en su forma moderna. Este gen, que juega un papel crucial en el desarrollo neuronal necesario para el lenguaje y el habla, se encuentra en su forma actual solo en los humanos modernos y los neandertales. Basándose en estas limitaciones anatómicas, muchos científicos piensan que el Homo erectus probablemente se comunicaba con vocalizaciones simples, gestos y expresiones faciales, en lugar de un lenguaje complejo con gramática y sintaxis. Es posible que hayan utilizado un vocabulario limitado de sonidos distintos para transmitir información básica sobre fuentes de alimentos, peligros o estatus social. Sin embargo, incluso en esta forma básica, la comunicación entre los Homo erectus habría representado un avance significativo más allá de las especies de homínidos anteriores. El conocimiento requerido para fabricar herramientas de piedra achelenses, por ejemplo, habría sido difícil de transmitir sin alguna forma de comunicación demostrativa combinada con instrucción vocal. Si pensamos en las capacidades del lenguaje en un espectro, siendo el lenguaje humano moderno el más complejo, el Homo erectus podría representar una etapa intermedia crucial, aún no capaz de la comunicación abstracta y simbólica que damos por sentada, pero mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubiera existido antes. En esencia, si los humanos modernos representan el pináculo de la evolución del lenguaje, comparable a la tecnología avanzada de hoy, entonces el Homo erectus podría ser comparado con el modelo T de Ford del lenguaje, rudimentario para nuestros estándares, pero revolucionario para su tiempo y sentando bases cruciales para lo que vendría después. ¿Creó arte el Homo erectus? Hasta hace poco, la evidencia más temprana de arte geométrico databa de hace 70.000 a 100.000 años. Patrones rayados encontrados en cuevas sudafricanas, creados por los primeros Homo sapiens. Estos grabados han sido interpretados como signos de modernidad conductual, el viaje cognitivo único de nuestra especie hacia un mundo sofisticado de abstracción y simbolismo. Pero un descubrimiento notable ha retrasado los orígenes del arte mucho más atrás, potencialmente hasta el Homo erectus. Un patrón en zigzag encontrado en una concha fosilizada de Java, Indonesia, ha sido datado en aproximadamente 430.000 años, lo que lo convierte potencialmente en el grabado más antiguo conocido del mundo y demuestra que el Homo erectus poseía tanto la destreza manual como posiblemente el pensamiento simbólico necesario para la expresión artística. El patrón consiste en una línea en zigzag con 3 giros bruscos que producen una forma de M, un conjunto de líneas paralelas más superficiales, y otro zigzag con 2 giros que producen una forma de meridiano. Un estudio realizado por la bióloga marina Josephine Jordens y sus colegas concluyó que la morfología de los zigzags, la morfología interna de los surcos y la rugosidad diferencial del área de la concha circundante demuestran que los surcos fueron grabados deliberadamente y son anteriores al enterramiento y la meteorización de la concha. Otra evidencia potencial de la expresión artística del Homo erectus incluye la Venus de Tantán y la Venus de Berecat-Ram del Pleistoceno medio, objetos que se postula que fueron modificados por el Homo erectus para asemejarse a formas humanas. Estos artículos fueron formados en su mayoría por la meteorización natural, pero parecen haber sido ligeramente modificados para enfatizar ciertos surcos que sugieren líneas de cabello, extremidades y ojos. El primero tiene rastros de pigmentos en la parte frontal, lo que posiblemente indica que fue coloreado intencionalmente. El Homo erectus también fue la primera especie humana conocida en haber recolectado intencionalmente pigmentos de color rojo, a saber, ocre. Este comportamiento se registra ya en el Pleistoceno medio, con trozos de ocre en la garganta de Olduvai, Tanzania, asociados con el homínido de Olduvai 9, de 1,4 millones de años, y en Ambrona, España, que data de hace 424.000 a 374.000 años. En ambos lugares, el ocre parece haber sido golpeado por un percutor y moldeado y recortado a propósito.
En Terra Amata, en Francia, que data de hace 425.000 a 325.000 años, se recuperaron ocres rojos, amarillos y marrones en asociación con estructuras de postes. El ocre probablemente fue calentado para lograr una gama de colores tan amplia. Dado que no está claro si el Homo erectus podría haber usado ocre para alguna aplicación práctica, estos hallazgos podrían indicar que el Homo erectus fue la primera especie humana en haber exhibido un sentido de la estética y en pensar más allá de las simples necesidades de supervivencia. Una de las capacidades más sorprendentes atribuidas al Homo erectus es la navegación marítima. Artefactos peculiares descubiertos en islas aisladas que nunca estuvieron conectadas a áreas continentales durante el Pleistoceno pueden mostrar la navegación del Homo erectus ya hace 1.000.000 de años. En Indonesia habían llegado a las islas de Flores, Timor y Roti, lo que habría requerido cruzar el estrecho de Lombok, también conocido como la línea de Wallace, al menos antes de hace 800.000 años. Este cruce no habría sido fácil. El estrecho de Lombok tiene 38 kilómetros de ancho, 250 milímetros de profundidad y una corriente feroz, debido a su ubicación como canal principal para el flujo de entrada de Indonesia, la conexión marítima entre dos de los grandes océanos del mundo, el Índico y el Pacífico. Estos océanos tienen diferencias de temperatura y nivel del mar, creando condiciones de agua traicioneras. Si el Homo erectus realmente cruzó este estrecho, sugiere que tenían la capacidad de construir embarcaciones sofisticadas y navegar por aguas peligrosas, un nivel de logro tecnológico mucho más allá de lo que se les atribuía anteriormente. Esto también indicaría fuertemente habilidades de comunicación avanzadas. Si podían coordinarse para remar hacia islas remotas, debieron haber tenido alguna forma de lenguaje hablado para planificar y ejecutar viajes tan desafiantes. La evidencia arqueológica también sugiere que el Homo erectus pudo haber practicado formas de atención médica y apoyo social. El ejemplo probable más antiguo de cuidado comunitario para individuos enfermos o heridos es un espécimen de Homo erectus de Georgia de 1,77 millones de años que había perdido todos los dientes menos uno debido a la edad o una enfermedad de las encías, el ejemplo más antiguo de impedimento severo para la masticación en el registro fósil. Sin embargo, este individuo sobrevivió durante varios años después. Incapaz de masticar alimentos duros, probablemente dependía de alimentos blandos de plantas o animales, posiblemente con la ayuda de otros miembros del grupo. Otro caso convincente es un espécimen juvenil de 1,5 millones de años apodado el niño de Turkana, al que se le diagnosticó una hernia de disco espinal juvenil. Como este individuo todavía estaba creciendo, la afección le causó algo de escoliosis. Estas condiciones suelen causar dolor lumbar recurrente y ciática, dolor que se irradia por la pierna, y probablemente restringían actividades como caminar, agacharse y otros movimientos diarios. El hecho de que esta joven persona sobreviviera hasta la adolescencia, a pesar de estas limitaciones, sugiere alguna forma de cuidado y apoyo comunitario. Un espécimen de Java de entre 1.700.000 años presenta un notable osteofito, un espolón óseo en el fémur, probablemente como resultado de la enfermedad de Paget del hueso y la osteopetrosis, un engrosamiento anormal del hueso. Estas condiciones probablemente resultaron de la fluorosis esquelética causada por la ingestión de alimentos contaminados por cenizas volcánicas llenas de flúor, ya que el espécimen fue encontrado en estratos llenos de cenizas. Este individuo habría tenido una dificultad significativa para caminar y recolectar alimentos, lo que representaba un valor neto negativo para su grupo en términos puramente de supervivencia. Sin embargo, vivió durante años con estas lesiones, nuevamente proporcionando evidencia de un cuidado grupal avanzado. En perspectiva, el ganado que pasta en campos cubiertos de cenizas volcánicas generalmente muere de intoxicación aguda por flúor en días o semanas.
La supervivencia de este individuo de Homo erectus, con una exposición similar, sugiere un cuidado intencional por parte de otros en su grupo. Estos casos de aparente atención médica en las poblaciones de Homo erectus revelan algo profundo sobre su estructura social. En lugar de abandonar a los miembros enfermos o heridos que ya no podían contribuir plenamente a la supervivencia del grupo, como podría esperarse en una sociedad centrada únicamente en las necesidades de supervivencia inmediatas, los grupos de Homo erectus parecen haber apoyado a sus miembros vulnerables, permitiéndoles sobrevivir a pesar de graves problemas de salud. Esto sugiere niveles de compasión, vínculo social y quizás incluso una comprensión rudimentaria del cuidado que va mucho más allá de la imagen estereotipada del hombre de las cavernas de los primeros humanos. Indica que algunos de nuestros valores humanos más arraigados, el cuidado de los enfermos y vulnerables, pueden tener orígenes que se remontan a casi 2 millones de años, mucho antes de que surgiera nuestra propia especie. ¿Qué sucedió finalmente con el Homo erectus? Después de prosperar durante casi 2 millones de años, un lapso de tiempo casi inimaginable en comparación con la breve existencia de nuestra propia especie, el Homo erectus finalmente desapareció del registro fósil. Pero la cuestión de por qué se extinguieron sigue siendo un tema de investigación y debate en curso. La extinción probablemente se debió a múltiples factores, pero la teoría principal se centra en una combinación de cambio climático y competencia de especies humanas posteriores y más avanzadas, como el Homo heidelbergensis, los neandertales, los denisovanos y, finalmente, los humanos modernos. Un equipo de investigadores descubrió que el Homo erectus perdió una porción significativa de su nicho climático habitable, justo antes de desaparecer del registro fósil. Esta visión crítica ayuda a explicar su eventual extinción después de un reinado tan notablemente largo. Las especies generalmente prosperan cuando tienen a su disposición grandes áreas interconectadas, pero cuando las regiones habitables se encogen y se fragmentan en pequeños parches geográficamente aislados, las especies entran en lo que los ecologistas llaman un vórtice de extinción, una espiral descendente hacia la desaparición. Estas reducciones en el área habitable fueron el resultado de cambios climáticos repentinos. El equipo de investigación descubrió que el Homo erectus se extinguió durante el último período glacial, que comenzó hace aproximadamente 115.000 años. Probablemente las condiciones climáticas más frías que la especie había experimentado a lo largo de su larga historia evolutiva. A diferencia de las especies humanas posteriores, como los neandertales, que desarrollaron adaptaciones biológicas y culturales especializadas para el frío extremo, el Homo erectus parece haber carecido de la flexibilidad cognitiva y las innovaciones tecnológicas necesarias para sobrevivir a cambios ambientales tan drásticos. Su tecnología de herramientas permaneció relativamente sin cambios durante cientos de miles de años, lo que sugiere un cierto conservadurismo en su enfoque de los desafíos ambientales. El último reducto del Homo erectus fue en la isla de Java en Indonesia, donde persistieron después de desaparecer en otros lugares. Esta supervivencia extendida en Java se puede explicar por la geografía y el clima únicos de la isla. Al estar más cerca del Ecuador, Java experimentó fluctuaciones de temperatura menos drásticas durante los períodos glaciales. Además, su aislamiento protegió a estas últimas poblaciones de Homo erectus de la competencia con especies humanas más avanzadas que se estaban expandiendo por el continente asiático. Pero incluso este último refugio finalmente se volvió inhabitable para ellos. A medida que el clima cambiaba, el entorno de Java se transformó del hábitat de bosque abierto, asociado con el Homo erectus, a una selva tropical en expansión. Estos densos bosques habrían presentado desafíos completamente diferentes para la caza, la recolección y el movimiento. Desafíos que el Homo erectus, con su tecnología y patrones de comportamiento relativamente estáticos, pudo no haber sido capaz de superar. Un estudio controvertido
Incluso sugirió que la pereza y las tendencias conservadoras contribuyeron a su desaparición. Los investigadores señalaron yacimientos en la región de la Sonda de Indonesia, donde el Homo erectus usaba piedra local de baja calidad para las herramientas en lugar de viajar un poco más lejos para obtener mejores materiales que habrían producido implementos más efectivos. Esta aparente renuencia a innovar o a ejercer un esfuerzo adicional para obtener mejores resultados podría haberse vuelto mal adaptativa a medida que cambiaban las condiciones ambientales. Sin embargo, esta interpretación ha sido criticada por muchos paleoantropólogos por imponer juicios de valor modernos a homínidos antiguos que operaban bajo restricciones y presiones completamente diferentes. Es crucial reconocer que el concepto de extinción podría no ser la forma más precisa de describir lo que le sucedió al Homo erectus. Muchos investigadores ahora piensan que el Homo erectus no simplemente desapareció, sino que evolucionó en nuevas especies de homínidos como el Homo heidelbergensis en algunas regiones. Esta evolución probablemente implicó el mestizaje con otras especies de homínidos a medida que entraban en contacto, creando patrones complejos de intercambio genético que solo ahora comenzamos a comprender a través del análisis de ADN antiguo. La historia del Homo erectus plantea preguntas profundas sobre la evolución humana y la naturaleza de los límites de las especies. En lugar de ver la evolución humana como una progresión lineal de una especie a la siguiente, la evidencia sugiere cada vez más un complejo arbusto ramificado de diversos homínidos que a veces coexistieron, compitieron y se cruzaron. El Homo erectus no representa un experimento fallido o un callejón sin salida evolutivo, sino más bien una base crucial sobre la cual se construiría la diversidad humana posterior. Un aspecto fascinante del Homo erectus que aún no hemos explorado es su aparente adaptabilidad a altitudes extremas. Descubrimientos recientes sugieren que el Homo erectus logró colonizar entornos de gran altitud mucho antes de lo que se pensaba. La evidencia arqueológica de la meseta tibetana indica que los homínidos vivían en altitudes superiores a los 4.000 metros ya hace 1,6 millones de años, una época en la que el Homo erectus era la especie homínida predominante en el este de Asia. Vivir a tales altitudes presenta serios desafíos fisiológicos. Los humanos modernos que no están adaptados a las grandes altitudes experimentan hipoxia, deficiencia de oxígeno, que puede causar mal de altura, capacidad física reducida e incluso condiciones potencialmente mortales, como edema pulmonar o cerebral. El hecho de que el Homo erectus aparentemente lograra sobrevivir en estos entornos sugiere que pueden haber desarrollado adaptaciones biológicas para hacer frente a los niveles reducidos de oxígeno. Adaptaciones que pueden haber sido transmitidas posteriormente a las poblaciones modernas de gran altitud a través del mestizaje o de una ascendencia compartida. Esta colonización de gran altitud demuestra otra forma en la que el Homo erectus demostró ser notablemente adaptable, adentrándose en entornos que habrían parecido prohibitivos para las especies de homínidos anteriores. Desde entornos costeros hasta montañas, desde bosques tropicales hasta sabanas abiertas, el Homo erectus logró prosperar en una asombrosa gama de hábitats, una versatilidad que presagió la propagación global de las especies humanas posteriores. Otra área de investigación en curso se refiere a la relación del Homo erectus con el agua, más allá de la evidencia de una posible navegación mencionada anteriormente. Algunos investigadores han propuesto lo que se conoce como la hipótesis del simio acuático para explicar ciertos rasgos del Homo erectus. Esta controvertida teoría sugiere que algunas características humanas, incluyendo nuestra relativa falta de pelo, la distribución de la grasa subcutánea y el control voluntario de la respiración, podrían haber evolucionado durante una fase en la que nuestros antepasados pasaron un tiempo significativo en entornos de aguas poco profundas,
quizás vadeando, nadando y buscando recursos marinos. Si bien la paleoantropología convencional ha rechazado en gran medida las versiones más fuertes de esta hipótesis, hay cada vez más evidencia de que los recursos costeros y fluviales jugaron un papel importante en las estrategias de subsistencia del Homo erectus. Los yacimientos arqueológicos a lo largo de antiguas costas muestran evidencia de consumo de mariscos, procesamiento de pescado y otra utilización de recursos acuáticos que se remonta a cientos de miles de años. La capacidad de explotar estas ricas fuentes de alimentos, altas en proteínas y ácidos grasos omega 3, que apoyan el desarrollo del cerebro, puede haber proporcionado ventajas nutricionales cruciales. Algunos investigadores especulan que el acceso a estos nutrientes que potencian el cerebro podría haber contribuido a la encefalización, el aumento del tamaño del cerebro, que caracteriza la evolución del Homo erectus. Nos hemos centrado extensamente en la biología y la tecnología del Homo erectus. Pero, ¿qué pasa con sus posibles vidas emocionales y sociales? Si bien nunca podremos saber con certeza las experiencias internas de las especies extintas, la evidencia arqueológica proporciona algunas pistas tentadoras. El cuidado de los individuos heridos y discapacitados, mencionado anteriormente, sugiere lazos sociales que trascendían la mera utilidad para la supervivencia. El hecho de que los grupos de Homo erectus apoyaran a miembros que ya no podían contribuir plenamente a las actividades de subsistencia indica apegos emocionales y quizás incluso conceptos de cuidado recíproco que se extendían más allá de las unidades familiares inmediatas. Algunos yacimientos también sugieren posibles comportamientos rituales. La disposición de las herramientas de piedra y los restos de animales en ciertos yacimientos de Homo erectus muestra patrones que parecen deliberados en lugar de puramente funcionales. Si bien debemos ser cautelosos al proyectar el pensamiento simbólico humano moderno en especies antiguas, estos patrones insinúan los comienzos de comportamientos ritualizados que podrían haber reforzado la identidad del grupo y la cohesión social. La posible recolección y modificación de objetos sin un propósito utilitario obvio, como los pigmentos de ocre y los elementos potencialmente simbólicos mencionados anteriormente, sugiere además que el Homo erectus pudo haber poseído las bases cognitivas para la apreciación estética y quizás incluso un pensamiento simbólico rudimentario. Estas capacidades, aunque probablemente mucho menos desarrolladas que en los humanos modernos, representarían un paso crucial hacia los ricos mundos simbólicos y culturales que caracterizan a las especies humanas posteriores. Un área de especulación intrigante se refiere a cómo el Homo erectus podría haber entendido su mundo. Sin un lenguaje complejo o escritura, sus marcos conceptuales se habrían arraigado principalmente en la experiencia directa en lugar de la categorización abstracta. Su conocimiento habría estado profundamente incrustado en paisajes específicos, transmitido a través de la demostración y la imitación en lugar de la instrucción explícita. Algunos arqueólogos cognitivos sugieren que el Homo erectus pudo haber poseído lo que se llama cultura mimética, la capacidad de representar el conocimiento a través de movimientos corporales intencionales, como el gesto, la danza y la vocalización no lingüística. Esta forma de comunicación, más sofisticada que la de los grandes simios pero menos compleja que el lenguaje totalmente sintáctico, les habría permitido compartir información sobre técnicas de fabricación de herramientas, estrategias de caza y conocimiento ambiental. Esta capacidad mimética podría explicar cómo el Homo erectus logró mantener tradiciones de fabricación de herramientas relativamente consistentes en vastas áreas geográficas y períodos de tiempo, sin instrucciones escritas o explicaciones verbales complejas. La estabilidad de sus tradiciones tecnológicas durante cientos de miles de años sugiere sistemas efectivos para la transmisión de conocimientos que se basaban principalmente en la observación y la imitación.
La estructura social de los grupos de Homo erectus sigue siendo especulativa, pero algunas pistas provienen de comparaciones, tanto con los grandes simios como con los cazadores-recolectores modernos, así como del propio registro arqueológico. El dimorfismo sexual en el Homo erectus, aunque menos pronunciado que en los grandes simios, sugiere que los machos eran algo más grandes que las hembras, lo que podría indicar estructuras sociales con cierto grado de dominancia o competencia masculina. Sin embargo, las estrategias de caza cooperativa, evidenciadas en yacimientos como Olorgesailie en Kenia, sugieren una coordinación entre múltiples individuos, un nivel de colaboración que generalmente requiere relaciones sociales relativamente igualitarias. El escenario más probable es que el Homo erectus viviera en bandas pequeñas y flexibles, con una composición fluida, similar, pero quizás menos compleja, a las de los cazadores-recolectores modernos. Dentro de estos grupos, el conocimiento sobre recursos, territorios y técnicas se habría compartido a través de la demostración directa y se habría acumulado a través de la experiencia. Los ancianos podrían haber tenido un valor particular como depositarios del conocimiento ambiental, sabiendo dónde encontrar agua durante las sequías, qué plantas eran comestibles en diferentes estaciones, o cómo predecir las migraciones de animales basándose en sutiles señales ambientales. A medida que reconstruimos la historia del Homo erectus a partir de la evidencia fósil y arqueológica fragmentaria, una cosa se vuelve cada vez más clara. No eran criaturas simples y primitivas, apenas alejadas de sus ancestros simios. Eran seres complejos con adaptaciones notables, vidas sociales y capacidades cognitivas que les permitieron prosperar a través de vastos períodos de tiempo y espacio. Su legado perdura no solo en el registro fósil, sino potencialmente en nuestros propios genomas y comportamientos. Estudios genéticos recientes han identificado ADN de homínidos arcaicos en poblaciones humanas modernas que no coincide con las firmas conocidas de neandertales o denisovanos. Algunos investigadores especulan que este material genético podría representar contribuciones del Homo erectus a nuestro genoma a través de eventos de mestizaje que ocurrieron antes de que nuestra especie se separara por completo de otros linajes de homínidos. Si se confirma, esto significaría que el Homo erectus vive no solo como una especie ancestral, sino como un contribuyente genético directo a la diversidad humana moderna. Aún más profundo es el legado cultural y tecnológico del Homo erectus. Muchas de las tecnologías y adaptaciones fundamentales que definen a la humanidad, desde el uso controlado del fuego hasta la fabricación de herramientas de piedras sofisticadas, desde un rango geográfico expandido hasta la caza cooperativa, surgieron por primera vez o se desarrollaron significativamente durante el largo reinado del Homo erectus. En un sentido muy real, sentaron las bases para todo lo que seguiría en la evolución humana. Al reflexionar sobre el notable viaje del Homo erectus a través de 2 millones de años de historia de la Tierra, abarcando 3 continentes e innumerables cambios ambientales, ganamos perspectivas sobre la breve existencia de nuestra propia especie. El Homo sapiens moderno ha existido solo durante unos 300.000 años, aproximadamente el 15% del tiempo de permanencia del Homo erectus. Nuestra civilización global, con sus ciudades, agricultura y tecnología digital, representa menos del 1% de ese lapso de tiempo. El largo éxito del Homo erectus nos recuerda que el éxito evolutivo no se mide solo por la complejidad tecnológica o la sofisticación cultural, sino por la adaptabilidad y la resiliencia a través de condiciones cambiantes. Según esta medida, el Homo erectus se encuentra entre los mamíferos más exitosos, no solo los homínidos, que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Su historia también nos desafía a reconsiderar lo que entendemos por humano. La narrativa tradicional de la evolución humana a menudo retrata una progresión lineal de lo primitivo a lo avanzado, con cada nueva especie representando una mejora sobre la anterior.
Pero la imagen emergente de la paleoantropología sugiere algo mucho más complejo e interesante. Un árbol genealógico diverso de especies humanas, cada una con adaptaciones y capacidades únicas, a veces compitiendo y a veces cruzándose. Todo parte del rico tapiz de la evolución humana. El Homo erectus no fue un experimento fallido o un borrador imperfecto de la humanidad. Fueron una especie extraordinariamente exitosa por derecho propio, con adaptaciones perfectamente adecuadas a su tiempo y lugar en la historia evolutiva. El hecho de que finalmente dieran paso a otras especies humanas, incluida la nuestra, no disminuye su notable logro al ser pioneros en tantos de los rasgos y tecnologías que ahora consideramos fundamentalmente humanos. En un mundo donde nuestra propia especie enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, desde el cambio climático hasta el agotamiento de recursos, la historia del Homo erectus ofrece tanto inspiración como advertencia. Su notable adaptabilidad les permitió prosperar en diversos entornos durante un lapso de tiempo casi inimaginable. Pero en última instancia, incluso ellos no pudieron superar los desafíos combinados del rápido cambio climático y la competencia de especies tecnológicamente más avanzadas. Al contemplar el legado del Homo erectus, quizás su contribución más profunda a la evolución humana no fue ninguna tecnología o adaptación específica, sino más bien su papel pionero en un nuevo nicho ecológico, lo que los antropólogos llaman el nicho adaptativo humano. Esta posición única en el ecosistema de la Tierra implica el uso de innovaciones culturales y tecnológicas para amortiguar los desafíos ambientales, en lugar de depender únicamente de las adaptaciones biológicas que generalmente tardan miles de generaciones en evolucionar. El Homo erectus fue la primera especie en expandir sustancialmente este enfoque distintivamente humano para la supervivencia. Mientras que los homínidos anteriores mostraron destellos de adaptación cultural, el Homo erectus llevó esta estrategia a niveles sin precedentes, fabricando diversas herramientas, controlando el fuego, expandiéndose a entornos desafiantes y desarrollando sistemas sociales que permitieron que el conocimiento se acumulara y se extendiera a través de las generaciones. Este cambio alteró fundamentalmente el curso de la evolución humana. La selección natural comenzó a operar no solo en los rasgos físicos, sino cada vez más en las capacidades cognitivas y sociales que mejoraban la innovación y la transmisión cultural. El resultado fue un bucle de retroalimentación entre la evolución biológica y cultural que finalmente produciría nuestra propia especie, con su capacidad sin precedentes para el pensamiento simbólico, el lenguaje complejo y la innovación tecnológica. Excavaciones recientes en yacimientos de Etiopía han descubierto evidencia que desafía las visiones tradicionales de las capacidades del Homo erectus. Las herramientas de piedra encontradas en Gona muestran un nivel de artesanía que antes se creía más allá de sus habilidades. Los implementos de forma precisa revelan una cuidadosa selección de materias primas y sofisticadas técnicas de talla que requerían no solo destreza manual, sino también una planificación avanzada y un razonamiento espacial. Lo que es particularmente sorprendente de estos hallazgos es su edad. Datan de aproximadamente 1,6 millones de años y muestran que el Homo erectus alcanzó este nivel de sofisticación tecnológica mucho antes de lo que se pensaba. Esto retrasa la línea de tiempo para la cognición avanzada en la evolución humana y sugiere que las capacidades mentales del Homo erectus han sido sistemáticamente subestimadas. La distribución geográfica de estas herramientas avanzadas también nos dice algo importante sobre las sociedades del Homo erectus. Se han encontrado tradiciones tecnológicas similares en regiones muy separadas, lo que sugiere alguna forma de mecanismo de transmisión cultural que permitió que las innovaciones se extendieran entre diferentes grupos de Homo erectus. Esto insinúa redes sociales y contacto entre grupos que habrían facilitado no solo el intercambio tecnológico,
sino potencialmente también el intercambio de parejas, información sobre recursos y otros conocimientos cruciales para la supervivencia. Otro aspecto pasado por alto de la vida del Homo erectus involucra su relación con otras especies. Más allá de la caza y la evasión de depredadores, hay evidencia emergente de que el Homo erectus pudo haber participado en formas de protodomesticación. Los comienzos de las complejas relaciones entre humanos y otras especies que más tarde se transformarían en una domesticación completa. En varios yacimientos de Homo erectus, los arqueólogos han encontrado concentraciones inusuales de ciertas especies animales que no coinciden con los patrones de acumulación natural. Estas concentraciones podrían representar la evidencia más temprana de humanos creando nichos ecológicos que atraían a animales particulares, quizás despejando áreas de vegetación o creando fuentes de agua que atraían a especies de presas específicas. Si bien esto está muy lejos de los programas de cría intencional que caracterizan la verdadera domesticación, representa los primeros pasos hacia la manipulación humana de las trayectorias evolutivas de otras especies. Un proceso que eventualmente transformaría lobos en perros, granos silvestres en cultivos y remodelaría la biosfera de la Tierra de innumerables maneras. Las implicaciones cognitivas de tal manipulación ambiental son significativas. Sugiere que el Homo erectus poseía cierta comprensión de causa y efecto en marcos de tiempo extendidos, reconociendo que alterar el paisaje de maneras específicas atraería a ciertos animales, haciendo potencialmente la caza más predecible y eficiente. Esta capacidad para la ingeniería ambiental representa otra forma en que el Homo erectus trascendió a las especies de homínidos anteriores. En lugar de simplemente adaptarse a su entorno, comenzaron la práctica distintivamente humana de adaptar los entornos para satisfacer sus necesidades. Una estrategia que alcanzaría su apoteosis en la civilización humana moderna, pero que tiene sus raíces en el comportamiento de estos antiguos pioneros. La cuestión de la conciencia en el Homo erectus sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes y esquivos de su existencia. Si bien nunca podremos acceder directamente a la experiencia subjetiva de una especie extinta, el registro arqueológico proporciona pistas tentadoras sobre su mundo mental. El nivel de planificación evidente en sus herramientas más sofisticadas sugiere que poseían lo que los psicólogos llaman conciencia autonoética, la capacidad de proyectarse mentalmente en el futuro y planificar en consecuencia. Esta capacidad para el viaje mental en el tiempo representa un salto cognitivo crucial más allá de la conciencia principalmente orientada al presente de la mayoría de los animales no humanos. Del mismo modo, su cuidado por los miembros del grupo heridos indica alguna forma de empatía y quizás incluso una teoría de la mente, la capacidad de reconocer que otros tienen estados mentales diferentes a los propios. El cuidado a largo plazo evidenciado por las lesiones curadas en algunos fósiles sugiere que podían comprender el sufrimiento de los demás y estaban motivados para aliviarlo. Capacidades cognitivas y emocionales que típicamente asociamos con una conciencia avanzada. Aún más intrigantes son los indicios de sensibilidad estética y pensamiento potencialmente simbólico en su recolección de materiales coloridos y posibles producciones artísticas. Estos comportamientos sugieren que el Homo erectus pudo haber experimentado estados subjetivos más allá del mero cálculo de supervivencia. Quizás incluso los comienzos de la apreciación estética, la curiosidad y el asombro que caracterizan la conciencia humana que conocemos hoy. Si bien su mundo mental era indudablemente diferente al nuestro, careciendo del andamiaje del lenguaje complejo y el conocimiento cultural acumulado que da forma a la conciencia humana moderna, sería un error ver al Homo erectus como meros autómatas impulsados por el instinto. La evidencia arqueológica pinta una imagen de seres con ricas experiencias subjetivas, lazos sociales, conocimiento acumulado y quizás incluso los comienzos del pensamiento simbólico.
A medida que continuamos desenterrando nuevas evidencias y desarrollando técnicas analíticas más sofisticadas, nuestra comprensión del Homo erectus continúa evolucionando. Innovaciones metodológicas recientes han permitido a los investigadores extraer nuevos tipos de información de fósiles estudiados durante mucho tiempo, revolucionando nuestra imagen de estos humanos antiguos. Técnicas de imagen avanzadas como la microtomografía computarizada han revelado estructuras óseas internas que proporcionan información sobre patrones de crecimiento, dieta y condiciones de salud no visibles solo desde el examen externo. El análisis de isótopos de los dientes ha abierto ventanas a los patrones de migración estacional y los cambios dietéticos a lo largo de la vida de los individuos. El análisis de proteínas antiguas ha comenzado a complementar los estudios de ADN, ofreciendo evidencia molecular de especímenes demasiado antiguos para que el material genético sobreviva. Estos avances metodológicos han transformado al Homo erectus de una especie relativamente estática y unidimensional en los libros de texto a una rama dinámica, diversa y compleja del árbol genealógico humano. Ahora reconocemos variaciones regionales significativas, cambios evolutivos a lo largo del tiempo y adaptaciones matizadas a diferentes entornos que pintan una imagen mucho más sofisticada de la que las generaciones anteriores de investigadores podían acceder. Mirando hacia el futuro, las tecnologías emergentes prometen revolucionar aún más nuestra comprensión. Las mejoras en las técnicas de recuperación de ADN antiguo pueden permitir eventualmente que se extraiga material genético de los fósiles de Homo erectus, a pesar de su edad y sus condiciones de preservación a menudo desafiantes. Esto proporcionaría una visión sin precedentes de sus relaciones evolutivas, el posible mestizaje con otras especies de homínidos y las adaptaciones genéticas a diferentes entornos. Mientras tanto, el modelado basado en agentes y otros enfoques computacionales permiten a los investigadores probar hipótesis sobre las estructuras sociales, los patrones de movimiento y las relaciones ecológicas del Homo erectus que no podrían probarse directamente solo a través de la evidencia arqueológica. Estos enfoques, que combinan la arqueología tradicional con la tecnología de vanguardia y los métodos computacionales, representan el futuro de la paleoantropología. ¿Qué lecciones podemos extraer de la historia del Homo erectus que podrían informar nuestra comprensión del futuro de nuestra propia especie? Quizás la más aleccionadora es que incluso un éxito evolutivo extraordinario no garantiza la supervivencia indefinida. Después de prosperar durante 2 millones de años, un lapso de tiempo que empequeñece la existencia de nuestra propia especie, el Homo erectus finalmente desapareció, incapaz de adaptarse a las presiones combinadas del cambio climático y la competencia. Esto ofrece un poderoso recordatorio de la vulnerabilidad, incluso para las especies altamente adaptables. Nuestra propia civilización global enfrenta desafíos sin precedentes por el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la pérdida de biodiversidad. El registro fósil nos recuerda que ninguna especie, por muy exitosa que sea, tiene garantizada la existencia continuada cuando las condiciones ambientales cambian drásticamente. Sin embargo, la historia del Homo erectus también ofrece esperanza. Su notable adaptabilidad les permitió ser pioneros en estrategias de supervivencia que finalmente llevaron a nuestra propia especie. Demostraron el poder de la innovación cultural, la cooperación social y el desarrollo tecnológico para superar los desafíos ambientales, las mismas estrategias que podrían ayudarnos a navegar los desafíos de nuestro propio tiempo. La diferencia clave es el marco de tiempo del cambio. El Homo erectus enfrentó cambios ambientales que se desarrollaron a lo largo de miles de años, dando tiempo para la adaptación cultural y biológica. El cambio climático antropogénico de hoy está ocurriendo a un ritmo sin precedentes en la historia evolutiva humana, comprimiendo en décadas cambios que normalmente tomarían milenios. Esta compresión
exige un nivel de previsión, cooperación global e innovación tecnológica más allá de cualquier cosa para la que nuestra historia evolutiva nos haya preparado. Sin embargo, las semillas de estas capacidades fueron plantadas por el Homo erectus cuando expandieron por primera vez el nicho adaptativo humano para incluir amortiguadores culturales y tecnológicos contra el cambio ambiental. En este sentido, debemos nuestro potencial para superar los desafíos de hoy a las innovaciones iniciadas por estos antiguos parientes hace casi 2 millones de años. Su legado perdura no solo en nuestra fisiología y posiblemente en nuestros genomas, sino en la estrategia distintivamente humana de usar la innovación cultural y tecnológica para trascender las limitaciones biológicas. Al cerrar esta exploración del Homo erectus, volvemos al notable lapso de tiempo de su existencia. Durante aproximadamente 2 millones de años, un período tan vasto que desafía nuestra comprensión, estos seres caminaron por la Tierra. Fueron testigos de innumerables generaciones, edades de hielo, paisajes cambiantes y el auge y la caída de innumerables especies animales. Se extendieron por 3 continentes. Se adaptaron a entornos desde selvas tropicales hasta mesetas de gran altitud, y fueron pioneros en tecnologías que transformaron la trayectoria evolutiva humana. Su historia no es una nota a pie de página en la evolución humana, ni un preludio primitivo a nuestra propia especie. Representa el capítulo más exitoso en la historia evolutiva humana. Un testimonio de la notable adaptabilidad, resiliencia e innovación de nuestros antiguos parientes. Al estudiar al Homo erectus, ganamos perspectiva no solo sobre los orígenes humanos, sino sobre lo que significa ser exitosamente humano en términos evolutivos. El verdadero legado del Homo erectus no está solo en los fósiles y artefactos que dejaron atrás, sino en las capacidades humanas fundamentales de las que fueron pioneros: la innovación tecnológica, la cooperación social, la adaptabilidad ambiental y la transmisión cultural del conocimiento. Estas capacidades, refinadas y elaboradas a través de la posterior evolución humana, permanecen en el núcleo de lo que define a la humanidad hoy en día. Así que la próxima vez que controle el fuego para cocinar una comida, use una herramienta para resolver un problema, adapte su comportamiento a un entorno cambiante o comparta conocimientos con otros, recuerde que está recurriendo a capacidades iniciadas por el Homo erectus hace casi 2 millones de años. Sus innovaciones evolutivas resuenan a través del tiempo, conectándonos con nuestro pasado antiguo y dando forma a nuestro continuo viaje humano hacia el futuro.